Hoy en Vidas Cruzadas hablamos con Daniel Gascón, escritor y editor de la revista Letras Libres. Recientemente ha publicado el ensayo El golpe posmoderno y las novelas satíricas Un hipster en la España vacía y su secuela La muerte del hipster. Es columnista del diario El País y del periódico de Aragón. Con ustedes, Daniel Gascón. Daniel Gascón, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. No sé si todos los que te leemos tenemos la misma sensación, pero yo, por lo menos, siempre que te leo cosas que hablas sobre tu infancia, me imagino tu infancia en un paisaje agreste, en un entorno silvestrado, con muchos hermanos, y no sé hasta qué punto eso se corresponde con la realidad. ¿Fue así tu infancia? Fue así en parte, porque los primeros años los pasé en Zaragoza, ¿no? Sí que es verdad que inicialmente pues en los veranos mi madre, aunque era médico, no tenía plaza, entonces hacía sustituciones por pueblos, entonces el verano sí que era muy rural. Y luego ya sí que hubo unos años que sí que estuvimos ya como en final de la infancia, principio de la adolescencia, vivía en pueblos del Bajo Aragón, del Maestrazgo, y sí que era un poco así, ¿no? De, pues son muchos hermanos y un poco mucho deporte y tal. Y sí, era un poco, éramos un poco los de, siempre éramos de fuera en el pueblo, ¿no? Porque éramos al final los hijos de la médica, ¿no? Pero vamos, sí, yo ahí eso lo disfruté mucho y sí que era un poco de esa manera. ¿Y ya volviste a Zaragoza para estudiar la carrera o volviste un poco antes? Volví antes, fui como para hacer el instituto. Me fui a vivir a casa de mis abuelos porque vivíamos en la iglesia del Cid, que estaba en el Maestrazgo, y era como irte o interno a Teruel o en Zaragoza. Además, yo en esa época pues, quería hacer cine, quería vivir en una ciudad con cines, ¿no? Entonces estaba allí con mis abuelos. Y que en cierta manera también era gente pues, que eran emigrantes de pueblos de Teruel a Zaragoza, ¿no? Mi abuelo compró la casa trapicheando con la chatarra de la base americana de Zaragoza. Con eso consiguió comprarse una casa. Y tú eres un aragonés ejerciente, ¿no? No sé hasta qué punto esto es una broma recurrente que tienes, pero te gusta mucho resaltar eso, ¿no? Sí, bueno, claro, mi padre es gallego y ha vivido más de la mitad de su vida en Aragón, pero sin embargo pues es muy gallego, ¿no? Sabes que siempre parece que es una identidad fuerte. Y bueno, pues tengo muchos amigos de aragoneses, he leído a muchos escritores, mi formación en parte de esos escritores y sí que me gusta y me divierte. Y luego también, pues hay una parte que es algo paródica, ¿no? Pero sí que hay autores, yo que sé, pues como Buñuel, como Sender, que son de allí y me gustan mucho, ¿no? Entonces también, aunque creo que también la literatura que he estudiado más era la inglesa y hay cosas de muchas lenguas que me gustan, pero pues sí que tienes como una especie de conexión, ¿no? Y a veces una conexión real y a veces una conexión que tiene un punto irónico, ¿no? Tu padre, ahora que lo mencionabas, es de Arteixo, de donde Sí. es Amancio Ortega, ¿no? Sí. ¿Y él ha sido gallego ejerciente en casa? ¿O se dejaba imbuir en ese ambiente turolense? Bueno, era gallego muy ejerciente. En casa de él, pues mi abuela, por ejemplo, no hablaba castellano, murió en Aragón y no sabía hablar castellano. Mi abuelo sí, por la mili y por la emigración, ¿no? Y mi padre, pues cuando éramos pequeños, él trabajaba en un bingo y escribía poesía en gallego, que está como en la parte detrás de las tarjetitas de las... Entonces sí teníamos, pues era muy seguidor, yo que sé, de Rafael Dieste, de Cunqueiro. Esa literatura estaba mucho en casa. Pero también saben que, como ha trabajado mucho como periodista cultural en Aragón, pues ha leído mucho sobre ese mundo, ¿no? Y yo creo que se lo ha explicado mucho a los aragoneses. Entonces él ha tenido mucha curiosidad y yo creo que pues, hemos vivido un poco así de esos dos lugares, ¿no? Por ejemplo, él siempre lamenta que no nos hablaba en gallego, ¿no? Digamos, ¿no? Como algunos de tus amigos, ¿no? Pero entonces yo claro, sí. lo entiendo y lo puedo leer, y de niño leía bastante porque como admiraba mucho a mi padre, pues te querías acercar a eso, ¿no? Pero bueno, y creo que él también es muy, en cierta manera, pues es muy aragonés y como que ha trabajado mucho para leer a la gente de allí, para hacerla conocida, para contar historias, hacer entrevistar a muchos personajes importantes de la zona, ¿no? ¿Y ¿hasta qué punto la ascendencia de tu padre ha sido determinante para que tú te declinaras por
bueno, por estudiar filología, ¿no? Tu padre es escritor y es crítico literario, cultural, como decías. Ha compatibilizado esa faceta creativa con la faceta periodística o crítica, como tú haces ahora. ¿Y siempre te llamó más ese mundo que el mundo de la medicina, por ejemplo, el de tu madre? Sí, yo creo que ahí era un poco, bueno, también seguramente tendrás más habilidad para una cosa que para otra, ¿no? Nosotros somos 5 hermanos, casi todos hemos hecho cosas de letras, menos el tercero, que es neurólogo, que es, digamos, el que ha seguido la senda, ¿no? Y yo creo que había una parte que mi padre, cuando yo era niño, pues no trabajaba de escritor ni de periodista. Él era como una aspiración, ¿no? Porque a mí mis padres eran muy jóvenes, mi madre no había acabado la carrera, mi padre pues era un objetor de conciencia que había acabado en Zaragoza, que trabajaba, yo que sé, en vendimias, también vendiendo cosas de artesanía, tal. Y cuando yo nací era camarero. De hecho, cuando yo nací, a mi padre lo echaron del trabajo el mismo día. Y luego trabajaba en un bingo, ¿no? Entonces La conciliación no estaba... La conciliación no estaba sí, tan desarrollada. Sí, ni el pan debajo del brazo. ¿Sabes? En vez de un pan debajo del brazo, con una carta de despido. Y bueno, yo creo que lo que sí que me pasaba es que asociaba como escribir, leer, como una cosa que veía que mi padre lo hacía cuando no estaba trabajando, ¿no? Como algo que hacías para divertirte, para el juego. Entonces fue algo muy natural. O sea, yo siempre desde muy pequeño quería ser escritor, luego pasas por otras cosas que quieres ser, yo qué sé, futbolista, dibujante de cómics, pero desde muy pequeño esa vocación estaba. Casi filología pues era un poco accidental, ¿no? Porque pues en Zaragoza en ese momento no había filosofía, que también había querido, ni comunicación audiovisual, ¿no? Pero la vocación sí que es por una influencia de mi padre, de las cosas que te cuenta, los autores de los que te habla, su propia biblioteca y esa idea un poco de como muy asociada al disfrute, ¿no? Luego yo también vi como cuando yo tenía pues 6 o 7 años empiezo a trabajar en periódicos, o sea, vi la vocación y la profesionalización. ¿Y eras un niño lector entonces? ¿Te gustaba mucho leer? ¿Pasabas muchas horas con tebeos o con libros? Sí, era un niño lector, pues, bastante de una forma muy natural, ¿no? Digamos. Y también desde muy pequeño también me gustaba escribir. Luego tuve una época que lo que quería más hacer era cómics, pero vamos, siempre esa especie de inventarte mundos o fantasear muchas veces con cosas que no acababa de escribir, ¿no? Pero empezar miles, ¿no? Sí. Entonces, tú estudiaste filología porque no podías estudiar comunicación audiovisual, porque querías hacer cine, esa era tu vocación más potente en ese momento. En ese momento sí, yo quería hacer cine, quería tener una vocación absurda que era guionista. Pero bueno, y en general, pues escribir, y sí que esa era una de las que tenía más claras. Y no estaba en Zaragoza en ese momento, y pues hice filología inglesa por la idea de aprender otro idioma, acercarte más a otra literatura, porque lo había hecho Cristina Grande, que es una escritora que admiro y que ella misma me lo aconsejó. Y luego hice filología hispánica, pues un poco por un momento de desconcierto y porque era hacer un segundo ciclo, ¿no? Y esa sí que era un departamento, digamos, más enfocado de verdad a la literatura, ¿no? Mientras que en filología inglesa pues había un poco más mezclado, ¿no? Porque también había mucha gente que le interesaba pues, para dar clases, incluso para el comercio exterior. ¿Y cuál es tu valoración de tu formación universitaria y de la universidad como institución? ¿Tú qué relación tienes en el recuerdo sobre esos años? Pues, bueno, yo creo que, por ejemplo, que el departamento de Hispánica era muy bueno, pues a mí me dio clases Mainer, Aurora Ejido, Agustín Sánchez Vidal, que venía de allí, aunque daba Historia del Arte, entonces allí sí que aprendí mucho y también era un poco mayor y entonces creo que era un poco más humilde en cierta manera, ¿no? O sea, digamos que... Y luego en inglesa pues hubo un poco de todo, ¿no? Porque había gente que era pues muy brillante y otros que lo eran menos, ¿no? Pues, por ejemplo, recuerdo un profesor que era José María Bardavio, que aplicaba el psicoanálisis sobre todo a la literatura estadounidense. Yo aprendí mucho sin ser nada freudiano yo, pero claro, te obligaba a hacer un análisis formal que era muy bueno y te obligaba a detenerte mucho, ¿no? O gente, pues yo qué sé, gente de lingüística, eso también lo disfruté. Creo que, bueno, esos problemas que no voy a descubrir yo, ¿no? De
endogamia, de rigidez, eso sí que lo he visto, ¿no? Luego cuando estuve pues, en la Erasmus sí que vi que las clases a veces, pues yo veía que nosotros teníamos una formación teórica en general mejor que los de la universidad inglesa, pero que no sabíamos aplicar nada. Y recuerdo una de las primeras clases que tú como yo habrás dado el estructuralismo desde el instituto, te lo van contando, ¿no? Cómo son. Y ellos no lo sabían, teníamos una asignatura de análisis del discurso. Entonces uno tenía que hacer una presentación, le parecía una idea absurda, ¿no? Y sin embargo la supo aplicar. Y dije, yo llevo años, porque lo has dado en segundo de bachillerato, en primero de carrera. Claro, en lenguas siempre das eso, ¿no? Sí. Y sin embargo no sé si habría sabido aplicarlo a la historia de un grupo de rock como ha hecho este tipo, ¿no? Entonces sí que esa parte, esa dimensión más práctica. Y luego es que no he tenido, digamos, más carrera académica, aunque me habría gustado, pero porque me puse a traducir a cosas y digamos que la energía mental pues siempre quería usarlo en escribir algo, ¿no? Pero vamos, también he fantaseado con ser profesor a veces, ¿no? Y después, entonces, ¿cuál es tu trayectoria? Si tú terminas la carrera y empiezas a ganarte la vida como traductor. Sí. Sí, pues siempre he vivido un poco de afluentes, ¿no? De esto. Pues traduciendo, con a veces alguna pues, colaboraciones. Y con eso estuve varios años. Luego tuve un periodo en el que estuve trabajando en televisión como guionista, aquí en Televisión Española, en un programa con Pepa Bueno que se llamaba Esta Mañana. Y después, cuando el programa terminó, volví a Zaragoza y estuve un tiempo trabajando en Aragón Televisión. ¿Y qué tal esa experiencia de guionista de televisión? Pues, bueno, eran magazines y claro, ahí tienes que ir como un poco pues, al sensacionalismo, a hilar cosas, dependes mucho de que tengas una imagen, si no, no lo puedes contar. Entonces, bueno, pero sí que fue una escuela porque te obliga a resolver muy rápido. Y eso yo creo que sí que te da recursos, aprendes, ¿no? Pues, para titular, para contar. También muchas veces pasa, y con la revista en cierta manera de trabajo es similar, que hay un momento que dices no tenemos número, pero eso pasaba cada día, no tenemos programa y sin embargo siempre sale, ¿no? Que también eso es sí. Entonces, bueno, yo pues también aprendí, o sea, creo que hay cosas que me vinieron bien, ¿no? Luego también, por ejemplo, había una cosa que había tertulias y entonces yo, que supongo que era por entregado, me acuerdo que les ponían a los tertulianos como argumentos a favor y en contra de cada cosa. Y entonces pues también era un ejercicio porque te obligaba a documentarte y tal. Entonces, bueno, y como coincidía con Pilar Palomero, fuimos guionistas juntos la cineasta de Las Niñas. Entonces, bueno, pues también con el tiempo lo veo con más simpatía que a veces allí, porque bueno, trabajar en una redacción siempre es cansado, ¿no? Y fue una manera de tocar esa vocación de guionista. Supongo que tú pensabas más en Woody Allen o en Romer. Claro que pero no deja de ser estar en contacto con una escaleta y aprender todos estos recursos, ¿no? Sí, yo creo que es muy distinto porque ya para entonces había escrito la primera película de Jonas Trueba, que es Todas las canciones hablan de mí. Y claro, bueno, aprendes unas cosas, pero es un lenguaje bastante diferente. O sea, yo lo veo más parecido en realidad al periodismo, ¿no? A las otras formas de comunicación, porque estás más limitado. Pero bueno, sí, al final digo, bueno, pues estoy trabajando en eso, ¿no? Luego lo que pasa es que me salió una traducción de Hitchens, yo era muy fan de Hitchens, y como con gran imprudencia dejé el trabajo para irme a traducir a casa. Bueno, ahora hablamos de Hitchens, que también lo tenía pensado, pero ya que has hablado de la película de Jonas Trueba, quería preguntarte cómo fue esa experiencia, tú que eres muy cinéfilo, que incluso tenías una vocación para ser guionista. ¿Cómo fue esa experiencia, además, en un lenguaje que me imagino que te era familiar un poco por la temática de la película? ¿Tuviste ganas de seguir escribiendo guiones o saciaste ahí tus ansias? No, pues fue muy buena. Jonás y yo somos amigos desde los 15 años o así. Nos hicimos amigos, aunque nos conocíamos un poco antes, trabajando de extras en La Buena Vida de David Trueba, su primera película. Y habíamos hecho cortos, era como una amistad donde siempre queríamos hacer algo, ¿no? Que a veces no lo hacíamos y muchas veces terminaba solo en borracheras, ¿no? Pero, sí, hombre, eso es hacer algo y muy importante. Pero bueno, lo pasé muy bien. Fue como, estuvimos escribiendo varios y este era como el que salía más naturalmente, ¿no?
Y no, yo lo recuerdo como una buena experiencia. También, claro, una cosa que aprendes es que estás muy al servicio del director, ¿no? Sobre todo porque él es quien tiene que defender eso delante de mucha gente, ¿no? Pues al final un guión es una cosa para conseguir el dinero, sobre todo, ¿no? Esa es la descripción que haces, ¿no? Y luego, claro, que tú escribes y más o menos cuando es un libro ya se ha acabado el trabajo, ¿no? Mientras que el que dirige a partir de eso, pues tiene que explicarle a uno que porque esta mesa tiene que ser marrón, ¿no? Y entonces tuve la sensación, también puede tener que ver con la forma de ser de Jonás, que es un director muy autor, pero que la responsabilidad que tiene un director y lo mucho que tiene que estar convencido de eso, porque tiene que convencer a mucha gente, persuadir a mucha gente de que eso debe ser así y que él lo tiene más o menos todo pensado, ¿no? Eso es una parte de la... Porque digo que como cinéfilo también supongo que habrás pensado alguna vez en dirigir, pero esto de que el guión no es donde acaba el trabajo, sino donde empieza y que luego tienes que convencer a mucha gente y conseguir financiación y supongo que no sé, manejar bien el ego de los actores y de los otros miembros del equipo, ¿toda esa parte te atrae o justamente por las dificultades te gusta más la parte de escribir y cerrar ahí tu colaboración? Bueno, o sea, no lo he hecho. O sea, siempre creo que, bueno, que es muy esclavo porque, y además cuando lees a los escritores sobre todo los escritores que se han pasado dirigiendo, la cantidad de decisiones que tienes que tomar, ¿no? Porque te preguntan, ¿no? Yo creo que seguramente tendrá algo que es muy divertido, estar allí y esa sensación de participar, pero yo en general he tendido a hacer más cosas individualmente, ¿no? Pero a veces creo que porque me parecía más fácil, ¿no? Seguro que hay muchos elementos que son muy atractivos y muy seductores, ¿no? Y por ejemplo, siempre tenía con el cine, digo, no sé si tengo tengo imaginación visual más o menos, pero no soy bueno en los conceptos espaciales. Entonces digo, no sé si yo sabría sí, que eso ya te ayuda el de fotografía, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, digo, no sé si eso lo sabría hacer, ¿no? Esta peli es de 2010, si no me equivoco. Sí. Y tú aquí ya has publicado dos libros de relatos, si no me equivoco, ¿no? Sí. La Edad del Pavo y Fumador Pasivo, sí. si no me equivoco. Este arte del relato corto lo practicabas desde joven, es decir, estos fueron relatos que tú escribías a lo largo del tiempo y que les diste una unidad para la publicación, ¿los pensaste como libro o cómo es tu proceso en la escritura de ficción? Esos libros son un poco mitad y mitad, digamos, ¿no? O sea, yo por alguna razón bueno, también porque me gustaban los cuentos, ¿no? Y cuando con la Edad del Pavo, pues de repente cuando vi que tenía 3 o 4 cuentos que más o menos tenían el mismo tono, porque claro, cuando empiezas tienes otros que eran cuentos a lo mejor de pues, un estilo más realista o menos humorístico, otros que eran más fantástico directamente y tal. Pero bueno, estos están medio montados y ya con esa idea pues tracé como un arco narrativo. Y el Fumador Pasivo es un poco así, ¿no? De pues ver... Yo siempre los veía más que como libros de cuentos puros, como ese tipo de novela fragmentada, en cierta manera, ¿no? Como pues había uno, Natasha, me gustaba, o sea, ese era el género, y un poco accidentales, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y pensaba mucho en discos, ¿no? que tienen a veces, ¿no? O en el tipo de discos que me gusta, ¿no? Que tiene como una especie de cuento. Ahora ya es absurdo porque el disco ya casi es un concepto que ya claro, no está. Sí, ¿no? pero el disco que es un concepto en sí, ¿no? Sí, y que las canciones... una historia, ¿no? Sí. O sea, ¿Y cuáles eran tus autores así de referencia en el relato corto? Bueno, yo ahí, en esa época, en esos primeros libros, pues era muy de Carver, de Richard Ford, de Sam Shepard, un poco esos autores americanos, ¿no? Pues también, por supuesto, Chekhov. Y luego había también, me gustaba de siempre, pues de repente los cuentos de Woody Allen, había un poco, me gustaba mucho pues Catherine Mansfield, era un poco esa tradición anglosajona y luego la otra parte más de humor que me gustaba. Pero por ejemplo, pues autores que tenía más cerca también me influían mucho, ¿no? Pues Ignacio Martínez de Pisón, aunque quizá más como novelista que como cuentista, o Cristina Grande, que eran, o sea,
había como esos y luego esos lejanos y los cercanos. Enrique Vilamatas era un autor que también leí mucho, ¿no? Bueno, lo sigo leyendo, pero que era para mí uno de los que más me influían. Es muy interesante lo que dices porque claro, uno siempre tiene referencias muy lejanas, muy idílicas de maestros absolutos de su arte, sea Woody Allen en el humor, ¿no? En esa tradición de Groucho o de Perelman, Carver, Richard Ford, ¿no? Las relaciones personales. Pero ¿tú crees que para una persona que está empezando a escribir sobre todo es importante, lo que dices, también leer a los que tiene cerca para incluso sentir que es factible lo que está intentando hacer, ¿no? No ponerse unos horizontes tan lejanos, ¿no? Combinar esas dos cosas. ¿Crees que es algo relevante para una persona que empieza a escribir? Sí, yo creo que la transmisión esa es muy importante y ver que alguien cercano está haciendo y que, pues que hay un mundo literario que no está muy lejos y que no es solo pastiche, ¿no? Eso sí, y que además a lo mejor es el que te puede llevar al otro, ¿no? O sea, pues que en eso pues mi padre lo hizo mucho para mí, pero pues también Félix Romeo, yo creo que la primera persona que leí nombrar a Carver o a Bukowski era él, ¿no? Y luego pues yo qué sé, pues Philip Roth me acuerdo de que también, y eso te da como a veces se lo puedes relacionar con una literatura cercana, luego te lees El lamento de porno y yo pensé, claro, era como, me sentía totalmente identificado por en esa, entonces sí. Creo que sí que es bueno y además para un poco hacer unas dimensiones de tu mundo, ¿no? Allí, por ejemplo, pues José María Conget, Ignacio Martín de Pisón habla mucho de José María Conget en el sentido de que en esa época él pensaba, cuando era un escritor joven, Conget es como de la generación de Marías, digamos. Y entonces Pisón dice, yo pensaba que para ser un escritor serio, bueno, pues tú no podías escribir de una ciudad como Zaragoza, ¿no? Y de repente ve que hay un escritor muy bueno que tiene las técnicas muchas de Faulkner y la cinefilia de no sé quién y tal, y que crea ese mundo, pero que es como el colegio de los jesuitas al que luego más tarde fue Pisón, ¿no? Y entonces yo creo que eso muchas veces te ayuda, ¿no? Porque te permite construir un imaginario más fácilmente, ¿no? Has hablado de Félix Romeo, quería preguntarte por él. Es una figura que, de nuevo, los que te leemos sabemos que es muy nuclear para ti. Quería que nos contaras por qué, cómo os conocisteis, cómo fue esta relación. Bueno, Félix, no me acuerdo bien de cuándo lo conocí, porque como lo conocí de bastante pequeño, él era del 68, y yo creo que debía ser porque pues, estaba un poco en torno al mundo literario. Mi padre coordinaba varios suplementos en prensa y entonces él era una especie de niño prodigio y enfant terrible al mismo tiempo, ¿no? Era, pues, yo cuando lo conocí era como muy grande, gordo, vestido de negro, muy atrabiliario a veces y luego alguien que conectaba muchísimas cosas, ¿no? Generaciones, sensibilidades, y que estaba todo el rato leyendo, viendo películas, recomendándola, que te veía a ti, entonces habría pensado algo que tú podrías hacer, ¿no? Era, o sea, era una persona, yo creo, muy estimulante para mucha gente, ¿no? Que animaba, si veía que alguien pintaba, pues que podía venirle bien, si veía que alguien escribía, que intentaba a veces crear una especie de conexión, ¿no? Y, o sea, para mí es una persona muy importante, pero en eso no creo que sea yo nada especial. Es que lo curioso de Félix es que fue importante para decenas de personas, ¿no? Aparte de un crítico muy bueno, un polemista, yo creo que también muy valiente, muy eficaz, y un escritor que pues, tiene esos 4 libros que son exentos muy distintos entre sí, pero muy interesantes, y a veces que los ves y dices cómo se anticipaba a cosas, ¿no? Entonces, y luego una parte que ya casi se hizo, en cierta manera, pues alguien de la familia, ¿no? Porque pues, casi siempre, un día a la semana como poco comíamos con mi padre y a Loma, mi hermana, antes de que se marchara. Pero creo que mucha gente tenía esa sensación de gran cercanía y con él, ¿no? O sea, que ha sido muy importante, muy decisivo para mucha gente. ¿Y crees que su obra ocupa el lugar que merece?
Es decir, tiene estos 4 libros que mencionas, que son libros además finitos, que son una delicia literaria. Tú haces muchos esfuerzos, ¿no? Porque se ha recordado tanto su figura, como dices, como su obra. ¿Y crees que eso que eso cuaja? Es decir, que sigue teniendo un cierto ascendente. Bueno, es que la posteridad literaria es muy difícil y es muy absurda e injusta, ¿no? Yo creo que él está presente un poco como figura, pero es que, aunque sus libros están muy bien, su figura era tan arrolladora que casi cualquier obra, ¿no?, se quedaría un poco corta, ¿no? Y quizá esa personalidad pues, ha ocultado, eclipsado los libros, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que me alegro es de que están los 4 libros juntos, los sacó Plot, que dices, pues ya pueden llegar a quien quiera que lleguen, ¿no? Que eso es lo más triste es que no, pues cuando no se pueden comprar, cuando tienes que estar solo así, dices, bueno, pues ahora el año pasado salió eso y está bien, ¿no? Y luego pues también Sordica recopiló sus cuentos y sus textos más de carácter ensayístico, autobiográfico, un libro que es ¿Por qué escribo?, que es como el que te da más la imagen personal de lo que él era. Y luego pues ya sabes que es que los escritores a veces pasan por te mueres y hay como un purgatorio del que a menudo no vuelves, ¿no? O sea, pero pasa tantos, yo qué sé, pues ahora que está con esta idea de vamos a rescatar a muchos escritores y sobre todo a muchas escritoras, que me parece muy bien, pero también te das cuenta de lo cruel que es el tiempo, ¿no? Y de gente que a lo mejor estaba muy bien y que pues, no leemos, quizá en otro momento pues alguien lo rescate, ¿no? Pero... ¿Cuál crees que será la posteridad de Javier Marías, recientemente fallecido? Pues, bueno, yo creo que va a tener unos cuantos años que estará... De buena salud. Estará de buena salud, sí. Luego el otro pues es muy difícil, pero yo creo que sí que se verá como un escritor muy importante, que ha influido a mucha gente, que además ha tenido un recorrido internacional que yo creo que casi nunca lo ha tenido y que dices, pues seguramente si pensamos los escritores del posfranquismo, pues si tienes 3 seguro que uno es Javier Marías, ¿no? Entonces yo creo que sí que quedará. La otra figura que yo asocio mucho contigo, además de Félix Romeo, por lo que te he leído y que a mí también me gusta mucho, es Christopher Hitchens. Sí. Y quería preguntarte qué es lo que más te atrae de él, qué te gustaría parecerte a lo que hace Hitchens. Que, por ejemplo, esto es típica cosa de Félix Romeo. O sea, Félix Romeo se leyó las cartas a un joven disidente que lo sacó Raleigh, entonces de Hitchens, y se lo dio. Entonces yo leía Hitchens por Félix Romeo y se murió el mismo año. Bueno, yo creo que una cosa que me gusta es pues el coraje, ¿no? O sea, no tener miedo a sostener una opinión minoritaria frente al consenso. Eso que le decía, de no te refugies en la falsa seguridad del consenso. Eso yo creo que es una de las cosas que me gustan. Luego, escribía muy bien, tenía mucho humor, una apreciación por la literatura muy particular, ¿no? Esa idea bueno, pues el polemista, pero no exactamente por lo gratuito, ¿no? Y también alguien que está defendiendo pues la ironía, el matiz, que lucha contra la mente literal, pero que también en algunas cosas dice, bueno, aquí tenemos que trazar unas distinciones que son muy esenciales. Yo creo que en su caso, pues por ejemplo, sería la defensa de la libertad de expresión, ¿no? Que creo que es una de las cosas más acertadas. Luego tiene una cosa muy divertida Hitchens, que es pues, que acertó algunas veces, pero que también tuvo unas equivocaciones tan espectaculares que también es sí, con la guerra de Irak, ¿no? Recuerdo sí, con la guerra de Irak. Y buena parte bueno, que es un tipo que viene del trotskismo, o sea, que has tenido... Siempre creo que es la izquierda antitotalitaria, ¿no? Eso sí. Y luego otra cosa que me gusta mucho es los autores que me gustan tienen algo de guía hacia otros mundos, ¿no? Y él, pues, creo que pues, Víctor Serge o Kessler o... Rebecca West, o muchos autores que yo he leído, a los que he llegado a través de Hitchens, ¿no? O que incluso que podrías haberlos leído de otra manera, pero que gracias a él pues le encuentras otra forma de verlos, ¿no? Y eso es una cosa que admiro, que no, pero ahí es no porque tú vayas a hacerlo, digamos, porque eso es supongo que es muy difícil y en su caso es un mundo muy
muy particular, ¿no? Porque es como el imperio, la izquierda, lo angloamericano, pero sí que es algo de lo que más he aprendido de él, ¿no? Como lector, ¿no? Sí, además es una voz ilustrada, progresista, abierta, con un sentido del humor muy fino, como dices, ¿no? Pues una línea que podríamos trazar desde Orwell, ¿no? Sí. Y en esa dinámica. Y quería preguntarte justamente por el humor, porque cualquiera que te esté escuchando, por primera vez, pues escuchará a una persona muy elocuente, que habla con mucha tranquilidad, pero tus textos y tus conversaciones en privadas están plagadas de humor, y el humor constituye una parte muy importante de tu poética, pero también de tu expresividad, ¿no? Incluso periodística, sí, de la que lo hablaremos, ahora también acompañada por tus viñetas, que si no me equivoco van a salir editadas, sí, por Debate dentro de muy poco, donde has recuperado esa vocación de autor de cómics. Sí, pues es como que digo que puedo hacer orgullosa al adolescente que fui, ¿no? Sí, exacto. Todas esas horas en clase, mientras no prestabas atención, ¿no? Están trayendo buenos réditos. Bueno, entonces quería preguntarte por el humor. ¿El humor es algo que siempre te ha venido de manera natural? O sea, ¿tú eras un niño gracioso que tenías una mirada ingeniosa sobre la realidad y que hacía reír a los demás? ¿O esto es algo que has descubierto poco a poco? O sea, eso el otro día estábamos con mi padre, no sé qué, y decía, como que teníamos una charla pública y decía mi padre, me ha sorprendido el sentido del humor de mi hijo, que digo, no sé, no me hacías caso, lo que fuera, ¿no? Que no sirve. Pero bueno, siempre me ha gustado... De mi hijo Javier, ¿no? O sea, no se acordaba ni de tu nombre, ni te había escuchado nunca. Sí, no... O sea, siempre me ha gustado el humor, en eso, por ejemplo, pues los guiones de David, Los peores años de nuestra vida, que fue el primer guión que leí, que también me llevó pues a Woody Allen, pues a los hermanos Marx, a Billy Wilder, todo eso siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y creo que no era un niño así, o sea, pues hacía chistes y tal como todos, pero era el hermano mayor. A veces me parece que el gracioso tiende a ser más el pequeño, ¿no? Porque es una forma pues también de llamar la atención, ¿no? Yo veo en mis hijos que pues el pequeño es el que está todo el rato haciendo más payasadas, ¿no? Lo que pasa es que sí que en mi forma de ver el mundo creo que tiendo a fijarme en las contradicciones que siempre están muy unidas al humor, ¿no? Y me resulta casi es como que digo, pues no sé si es una virtud o un defecto, pero siempre está allí y casi intento aprovecharlo, ¿no? Porque creo que de los defectos hacemos nuestra poética, ¿no? Y luego hay una frase que me gusta de esta de Martin Amis que dice que de alguien que no tiene humor, dice, lo que me parece es que impugna su seriedad, ¿no? Alguien que hace humor tampoco puede ser una persona seria, ¿no? Porque no puede distinguir. Sí, está bien. Este humor está muy presente también en tus columnas. Tú escribes una columna diaria, semanal en el diario El País, y escribes además también en Letras Libres, que eres el editor en España de Letras Libres. Ahora hablamos de tu faceta como columnista, pero no quería irme sin hablar de Letras Libres. ¿En qué momento aparece Letras Libres en tu vida y se convierte, digamos, en tu eje profesional, desde que luego te despliegas? O sea, en mi vida aparecer, yo tengo el primer número en casa, se lo había comprado porque, pues, también típica cosa, o sea, Félix Romeo, en esa época vivía en Madrid, era amigo de Ricardo Cayuela, que es el primer director de la edición española, y lo presentaron en Zaragoza, recuerdo, en la librería Antígona, con Ignacio Martínez de Pisón, y recuerdo que Pisón decía que la leía en la bicicleta estática, ¿no? y era una revista que me gustaba mucho, pues de siempre, que aprendí muchos autores, también por una posición, digamos, ideológica y de crítica y tal. Y una vez pues me escribieron, cuando estaba Ramón González Ferriz, y me escribieron para invitarme a colaborar en la web. Y de allí, pues al final luego fui redactor, y desde hace unos años pues el editor. Fui redactor con Ramón aquí en la edición española, ¿no? Y es una revista que me acuerdo cuando, casi de broma, que en esa época vivíamos, mi hermana y yo vivíamos un poco como Friends en versión vertical. Y entonces ella, cuando me llamaron, dice, bueno, es como si a mí me llamaran de la Cuore, ¿no? Porque estábamos siempre... Porque, o sea, yo era muy fan de la revista y me hizo mucha ilusión trabajar ahí, y ahora pues llevo mucho tiempo. Y
tiene cosas que creo que son muy valiosas, ¿no? La conexión de España y México, esa especie de mezcla, ¿no? De autores de muchas edades, de que de repente tengas politólogos y poetas, que tengas esa búsqueda de tratar la política, pero desde una visión que sea más desde el pensamiento que desde la actualidad, y luego pues, que sea un medio pues, independiente, ¿no? Y que no hay tantas revistas ya que combinen, ¿no? Pues la literatura y la política, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de ser editor? Coordinar a tus colaboradores, pensar en los números, encontrar a personas que puedan escribirte de un tema que a ti te interesa, llenar las páginas que hay de textos creativos. Lo más difícil es a veces como canalizarlo, ¿no? Porque puedes no tener suficientes páginas, incluso aunque ahora que tenemos en la web que hay como solo desde España 1 o 2 actualizaciones al día y en México más, pues que siempre te falta espacio, ¿no? Y luego otra de las cuestiones siempre es cómo conseguir cosas que te gustan y que crees que es bueno que lleguen, cómo te gustaría siempre que llegaran un poco más, ¿no? A más gente. Pero sobre todo, para mí es un trabajo de mucho placer porque es muy libre. O sea, disfruto todos los pasos. Me gusta como pensar con los compañeros, como tanto los de aquí, Cita, Arenillas, Ricardo Duda, Loma Rodríguez, como con mis compañeros de México, porque es una redacción bicéfala. ¿Cómo piensas el número? ¿Cómo lo encargas? Siempre sufres porque alguien te dice que no, ¿no? En esto, particularmente las mujeres dicen más que no. Es una cosa que llamas a una especialista y te dice que mejor otro que es de menos nivel, ¿no? Pero eso sucede mucho. Y luego también pues, el proceso, digamos, de edición me gusta, de traducir, tal, o sea, y de hasta presentarlo, ¿no? O sea, yo creo que es muy bonito hacer una revista. Tiene como lo bueno de los libros, pero lo acompañas más, ¿no? Y no tienes el agobio del periódico. ¿Con cuánta antelación se prepara un número? Bueno, depende. Normalmente siempre tenemos como un plan, ¿no? Pues por ejemplo, ayer tuvimos una reunión y yo creo que llegamos hasta octubre del año que viene. Y luego a veces hay mucha improvisación porque Rusia invade Ucrania y hay que hacer un número en 3 días, ¿no? Claro. Y luego también hay como esos en los planes, que siempre hay como esos documentos que están, entonces ves un número que ha ido como, que son un poco como los tumbleweeds estos, ¿no? Que pasan por la carretera y que dices, mira, este era el número que íbamos a hacer, yo qué sé, de la traducción y que todavía no lo hemos hecho. Se tiene como una bola de no en el horizonte. Y una vez después aparece. Entonces, lo que intentamos es tener pues una planificación sobre todo las portadas y sabiendo que en ocasiones pues vas a tener que cambiarlo o que a veces incluso de ver algo muchas veces pues ya te da pereza como si lo hubieras hecho y quieres cambiarlo. Y luego también pues vas con otras velocidades pensando, pues nos gustaría hacer un texto que a lo mejor no sea un tema de portada, pero sí otra cuestión, y pues porque coincida con un aniversario, con algo, y lo intentas preparar con antelación. Y tú en Letras Libres, por supuesto, estás, además de estar como redactor y después ya en la parte de coordinación, escribes. ¿Cuál era tu relación con la columna en ese momento, ¿no? Porque yo te he leído textos más largos y ahora, en fin, ahora eres también un columnista, he dicho del diario El País, pero también escribes en el periódico de Aragón también una vez a la semana. ¿Cuál era tu relación con la columna y cómo pasas a adaptarte a ese medio de caracteres limitados y, bueno, en fin, en general, y otro tono en general? Pues, bueno, relación del lector, porque siempre he sido un lector de periódicos, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando vivíamos en los pueblos, sí que recuerdo como en esa época no había internet, ¿no? Eran los años 90 y entonces pues, en Urrea nos traían el periódico uno por la tarde, llegaba a las 3, me acuerdo que o en Iglesuela, o si no los fines de semana con mi padre de ir al puesto de periódicos grande más cercano y los comprábamos todos. Entonces siempre he sido, o desde los 12 años, he sido un lector de periódicos y muchas veces la columna es el género por el que entras en el periódico, ¿no? Entonces sí que me gustaba mucho la forma. Y no había escrito
había escrito algunas en Heraldo, porque había que tenía esos 1800 caracteres, ¿no? Digamos, o sea, más breve que la del País. Pero digamos que en Internet es un formato ese de las 400 palabras que no se usa tanto, ¿no? Las columnas en Internet, creo que las del Objective tienden a ser como de 600, un poquito más. Sí, depende. Yo personalmente me ciño al formato clásico por idiota, no sé por qué, pero, no, pero sí, normalmente son más largas, ¿no? Sí. Y hay veces que son demasiado largas, quizá, ¿no? Porque sí, pueden ser. Tienes sí. un arma de doble filo, ¿no? La prensa Sí. digital. Sí, y entonces cuando empezaba a hacer así textos más de opinión, que pues en un blog que tenía, o ya cuando empecé a escribir en letras, pues eran un poco más largas, ¿no? Y luego cuando me llamaron del País, pues te adaptas a esa forma, que también tiene muchas ventajas, ¿no? Para mí tiene algo pues un poco musical, poético, ¿no? O sea, que tú sabes, y luego cuando has hecho muchas, no sabes que la columna esté bien, porque de hecho nunca lo sabes, ¿no? Ni después de publicarla, pero sí que tienes una intuición de la forma, ¿no? Y de la extensión. Y tú has escrito también un ensayo sobre el procés que se llama el golpe posmoderno, que es una expresión que ha tenido además buena fortuna. Porque además de inquietudes literarias tienes también preocupaciones políticas, ¿no? Que entiendo que canalizaste a través de este libro. ¿Tienes pensado escribir más ensayos políticos o consideras que el procés fue tan importante dentro de lo que sucedió que es un caso aparte y una excepción? No, sí que me gustaría. O sea, tiene que ver un poco con lo del periodismo, ¿no? Yo recuerdo que era lector de periódicos y luego textos como pues, los diarios de Arcadi Espada, los libros de Jean-François Revel, todo eso, las cosas de Orwell, eso me interesó mucho y me hizo pues, que también, y Hitchens, o sea, que fuera un interés no solo por la escritura de ficción, sino por el análisis de la política y del lenguaje de la política, ¿no? Y creo que por eso hice el libro del golpe posmoderno. Y sí que me gustaría, porque lo disfruto y creo que es bueno hacerlo, ¿no? O sea, intentar poner tu visión. Lo que pasa es que también a veces digo, quizá las columnas pues dan una salida a ese tipo de preocupación, ¿no? O sea, Sí, es como un poco la metadona, ¿no? No necesitas vas poco a poco exorcizando también esas inquietudes y colocando tu voz en la esfera pública, dices, ¿no? O sea, a lo mejor te quita un poco el mono, por decirlo. Sí. Bueno, no, y que dices, a ver si esto ya lo he contado en una columna, para que si lo he contado en esta idea, la he contado en 20 líneas, para que la que he contado en 200 páginas, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría, y a veces pues, tengo algunas ideas para eso. Es verdad que el procés tenía muchos elementos que hacían que fuera interesante, ¿no? Y ahí pues también hubo tanta producción de textos buenos que el libro tiene algo de, bueno, que yo explico mis cosas, pero también uso muchas fuentes. O sea, creo que hay como una especie de aprendizaje que está plasmado en el libro, ¿no? Porque aprendí de mucha gente y creo que fue muy deprimente, muy desasosegante, pero también un momento de efervescencia en la esfera pública muy curioso, ¿no? Sí, absolutamente. Yo esto lo comenté, no recuerdo con quién, que hablamos también del procés. Y yo le dije, bueno, lo único bueno que recuerdo del proceso es que cada uno puso lo que pudo en la esfera pública, ¿no? Pues, lo que tú decías, teníamos unas píldoras de constitucionalismo muy depuradas, un administrativista también que escribió otra cosa, sabíamos de política internacional, ¿no? Es decir, cada uno fue aportando y todos fuimos aprendiendo y fue la manera de enfrentarse a aquello. Si el proceso y sobre todo los hechos de septiembre y octubre del 17 fueron el golpe posmoderno, aquello fue la culminación de ese golpe posmoderno, ¿no? Tan lento. ¿Cómo titularías un libro sobre el post-procés? Pues no sé cómo lo... Bueno, yo creo que hay un intento de, en cierta manera, es un retorno al pasado, ¿no? Es lo que se busca. No sé si se conseguirá o no, porque no sé si va a ser retorno al pasado o regreso al futuro, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el libro de David Jiménez Torres, ¿no? Que creo que explica muy bien eso de que es como que ahora queremos creer en la premisa, ¿no? Que él dice, en la idea de que
pues llegaremos a un acuerdo y el nacionalismo ya no volverá, no romperá nunca los grandes acuerdos, ¿no? Sí, repetiremos los errores que llevaron al 17, pero no acabaremos en el 17, ¿no? Haremos lo mismo y esperaremos un resultado distinto. Que no sé quién decía que esa es la definición de la locura, ¿no? Sí, exacto. ¿Y te preocupa? ¿Esto es una cosa que pienses, el hecho de que haya, en fin, que los dirigentes estén instalados en este mecanismo discursivo que relacionas con la locura, con el repetir los errores? Sí, claro que me preocupa, ¿no? También es verdad que hay posiciones que yo entiendo, no sé, cuando dicen la tensión ha bajado. El otro día Miguel Aguilar escribió el artículo diciendo pues los indultos, aunque podamos discutirlos por muchas razones, sí que han contribuido a aplacar la tensión. Y dices, bueno, eso claro que es importante, y cómo voy a decir que no está bien o no reconocerlo, ¿no? Y además, sobre todo, no habiendo sufrido la tensión que ha sufrido la gente que está allí, ¿no? Digamos. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, digo, pues cuestiones como los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes en las escuelas, o la idea a veces, ¿no?, de si damos lo que quieren ya no van a pedir más, ¿no? Que tú dices, pues creo que sabemos que no funciona así, ¿no? O sea, que hay razones para dudar. Entonces me preocupa, pero bueno, yo qué sé. Hay que seguir la vida, ¿no? Sí. Bueno, para terminar, te quiero pedir que nos recomiendes una novela que te haya gustado y que creas que no haya tenido el eco que merece y la difusión que merece. Y también la pregunta que hacemos habitualmente, que es que nos digas a quién te gustaría que invitáramos. Bueno, es que, claro, como hemos dicho antes, ¿no?, lo de los libros voy a recomendar los libros de Félix Romeo, las 4 novelas, ¿no?, que son dibujos animados, que es como una especie de novela de aprendizaje fragmentaria. Discoteque, que es su novela postmoderna, que muy loca, noventera y muy buena y muy divertida, con además que es de estas que son como cóctel, ¿no? Es como una especie de... Yo no sé si es como un cruce raro, hay como un Foster Wallace aragonés extraño. Amarillo, que es la historia de su amigo Chus Eizuel, que se suicidó, y es como una especie de retrato. Y Noche de los enamorados, que cuenta... Félix Romeo era insumiso y entonces él, cuando fue encarcelado, que es en el año creo que 95, comparte celda con un tipo que había asesinado a su mujer, ¿no? Que salió antes que Félix, por cierto, porque era, no sé qué categoría se pone. Entonces es como una investigación sobre lo que pudo suceder allí, ¿no? Y son los 4 libros. O sea, un libro además bastante pionero, en el sentido que al final es una... O sea, que está hablando de una violencia de género y de cómo se contó en los medios y de cómo y es un examen muy modianesco, digamos, ¿no?, que era todos los autores que gustan. Y bueno, pues yo creo que podría estar muy bien entrevistar a Ismael Grasa, que es un escritor pues de Huesca, que ha vivido en China, tiene un libro que se llama Días en China, que está muy bien, que es también profesor de filosofía. Tiene un libro que se llama La flecha en el aire, que es sobre su experiencia como profesor, y que son como ensayos, y que creo que es un gran prosista, un hombre muy inteligente, un defensor de la libertad y la ilustración, ¿no? Él dice que tiene una fe irracional en la razón. Perfecto, pues tomamos nota. Muchísimas gracias. Muchas gracias.